Hoy vamos a trabajar con el ciclo vital de la adolescencia, que es la continuidad del ciclo vital de la niñez que ya vimos la semana pasada. Lo primero que vamos a tener en cuenta es diferenciar pubertad de adolescencia, que no son las mismas cosas. El concepto de pubertad va a apuntar esencialmente al proceso de los cambios físicos. Es el cambio que se da en el cuerpo del nene y la capacidad de reproducción sexual que va a adquirir en esta etapa. Este cambio que se va a dar en la parte física se va a dar de manera abrupta. Es un cambio que se da con mucha fuerza y en muy poco tiempo, de manera acelerada. Entonces, cuando hablemos de pubertad, vamos a tener en cuenta que este término es exclusivo para estos cambios corporales que se dan en el nene o nena y el desarrollo de la madurez sexual. No va a tener que ver con los cambios psicosociales, emocionales y culturales, aunque ya a partir de esta etapa empiezan estos cambios físicos que se dan en el nene a traer repercusión en lo emocional y en lo psíquico. Pero bueno, la exclusividad de la pubertad van a ser estos cambios. Lo que tiene que ver con lo psicológico y lo emocional va a aparecer a partir de la próxima etapa, que es la adolescencia. Vamos a decir entonces que la pubertad es una antesala de la adolescencia. También es conocida como la adolescencia inicial o la adolescencia temprana, que es la primera fase que se da antes de la adolescencia y la juventud. Esta etapa inicia normalmente entre los 9 y los 12 años en las niñas y entre los 10 y los 13 años en los varones. Y va a culminar a los 14 o 15 años en las niñas y entre los 15 y los 17 en los varones. Esta etapa se va a dar culminada con la aparición de la menstruación en las niñas y con la aparición ya de la eyaculación en el varón. Entonces esta etapa va a comenzar cuando empiecen a aparecer estos cambios físicos dentro de estas edades, que es una edad promedio, y va a culminar cuando se complemente el desarrollo del sistema reproductor. Ahora vamos a ver cuáles son estos cambios físicos que aparecen. En la niña estos cambios van a estar producidos por la hormona dominante, que es el estradiol, que es un estrógeno, y los cambios que se van a ir observando van a ser el crecimiento del vello púbico, los cambios en la vagina, en el útero y en los ovarios. Acá se va a dar el inicio de la menstruación. El primer sangrado menstrual se lo conoce también como menarca, va a aparecer alrededor de los 12 años y en estos primeros periodos no necesariamente aparece la ovulación. Se van a dar también cambios en la forma pélvica por el ensanchamiento de las caderas debido al crecimiento del útero y los ovarios. También se va a dar el crecimiento del vello corporal, aparece vello en las axilas, el vello perianal, el vello en cepa de los labios, se da un aumento de estatura, aparece un olor corporal, el acné. Estos cambios que se dan a través de las hormonas hace que aparezca el acné y también se desarrollan olores mucho más fuertes en la transpiración. Estos son los cambios físicos que aparecen en las niñas. Ahora vamos a ver cuáles serían los cambios físicos que aparecen en el niño. La hormona dominante que aparece en su desarrollo es la testosterona. Y los cambios que se van a ir dando en el comienzo de la pubertad en los varones con respecto a los cambios físicos van a ser el crecimiento de los testículos, crecimiento del vello púbico, también aparece el vello corporal, aparición del vello púbico, el vello axilar, el vello facial, en la barba y en los bigotes, vello en piernas, brazos y pecho. Aparece también la polución nocturna o también conocida como sueño húmedo, que es una expulsión de semen que se realiza cuando el joven está durmiendo y tiene sueños asociados a la sexualidad. O sea, no va a ser provocada a través de la masturbación, sino que es algo que se va a dar naturalmente mientras duerme. También se va a dar el crecimiento del pene, que es mucho más paulatino, no es abrupto como el crecimiento de los testículos
y se va a dar después que se produzca el crecimiento de los testículos. Se va a dar un engrosamiento de la voz. Los varones tienen la voz mucho más grave que nosotras, que la tenemos más aguda, y esto se va a dar por el crecimiento de la laringe, que aparte de crecer también desciende, y es aquí donde aparece también la nuez de Adán. También se va a dar el olor corporal, del mismo modo que aparecen en las niñas, solo que generalmente el del varón va a ser un olor mucho más fuerte. Y se da el crecimiento repentino de estatura y de peso, y que es una etapa en donde este crecimiento va a tener mayor durabilidad que en las niñas. Se dice que hasta los 20 años ellos van a seguir creciendo. Estos son entonces los cambios físicos que se dan en el niño y los cambios físicos que se dan en la niña también cuando arranca la pubertad. Entonces, como dijimos al comienzo, la pubertad va a ser esta etapa en donde se dan de manera abrupta todos estos cambios físicos. Estos cambios lo que va a considerarse es que lo que van a provocar en el niño es un traumatismo, que son cambios que al darse de esta manera abrupta son traumáticos. Freud va a decir que algo traumático es una experiencia que aporta un montaje de excitación que excede la posibilidad de ser elaborada por el psiquismo con los medios habituales. En el material que tienen ustedes tienen un ejemplo que es el de la rejilla de desagote de un balcón, pero esta rejilla, si llueve mucha cantidad de agua en muy poco tiempo, no da abasto, se desborda, no puede cumplir con su función. Lo mismo pasa en la psiquis del niño cuando arranca la pubertad ante todos estos cambios abruptos. La pubertad es entonces un traumatismo porque promueve un estado de ruptura de ese equilibrio anterior corporal y psíquico. Entonces, si bien dijimos que la pubertad tiene meramente que ver con los cambios físicos, vamos a también decir que todos estos cambios físicos van a producir un desequilibrio emocional y psíquico también. Yo les armé acá un cuadrito en donde podemos diferenciar la pubertad y la adolescencia, teniendo en cuenta los rasgos fisiológicos, los sociológicos y los psicológicos, y también la semejanza entre ambas. Con respecto a los rasgos fisiológicos de la pubertad, se van a dar este conjunto de cambios físicos que a lo largo de la segunda década de vida que van a transformar el cuerpo infantil en el cuerpo de un adulto, con la capacidad de reproducción. Mientras que la adolescencia va a ser la suma de los intentos en ajustarse a esta etapa de la pubertad, estos nuevos cambios, tanto internos como externos. Cuando hablamos de internos nos referimos a los cambios endógenos, son los que se dan por adentro, y los exógenos son los que se dan por fuera. Con respecto a los rasgos sociológicos, en la pubertad se va a dar una ruptura con ese estado de la infancia que ellos relacionaban y entendían la vida a través de la imaginación. Ahora van a tener que entender la realidad tal cual como es, enfrentarse a ella, a este nuevo mundo. Por eso se habla de una metamorfosis. Por otra parte, en la adolescencia es la etapa en donde el sujeto busca establecer su propia identidad, aquella que va a ser su identidad en la vida adulta. Desde los rasgos psicológicos, la pubertad es un fenómeno universal. Es considerado este fenómeno universal porque todos los seres humanos vamos a transitar por esta etapa, es un hecho biológico que a todos nos va a afectar. En contrapartida de esto está la adolescencia, que es considerado un hecho psicosociológico, pero no un hecho universal. Esto va a tener que ver con que hay algunas culturas que no comparten este patrón o esta diferenciación en esta etapa. Un ejemplo de esto pueden ser las sociedades hace 50 años atrás, en donde culturalmente esta etapa no estaba tenida en cuenta como tal.
El niño, una vez que dejaba de ser niño y adquiría características de adulto, llevaba una vida de adulto. Salía a trabajar, conformaban sus familias en edades tempranas. Entonces podríamos decir que esta etapa no estaba tan considerada. Esto fue surgiendo después de distintas organizaciones a través de la salud, organizaciones que se hacían cargo de prevención. Consideró esta etapa como una etapa vulnerable con características específicas, y esto hizo que la adolescencia fuera trabajada y tratada de otra manera. No quita que en otras culturas no tenga esta consideración. Por eso no va a ser considerada un hecho universal. Y la semejanza va a tener que ver con que ambas son consideradas un periodo de desarrollo que se da entre la niñez y la vida adulta, en el cual se presentan un montón de cambios físicos, biológicos, psicológicos, emocionales. Es lo que Erikson denominó como moratoria social, que va a ser un tiempo de espera que le da la sociedad a los jóvenes mientras se van preparando para la vida adulta. Entonces ambas van a ser consideradas una etapa de transición en donde el niño ya deja de ser niño, pero no tiene aún un estatus de adulto, está en preparación. Entonces, si bien vamos a diferenciarlas, vamos a decir que no son lo mismo, vamos a decir que la pubertad va a ser todos los cambios que se dan con respecto a lo físico, y la adolescencia es toda esa preparación psicológica y social. Son dos cosas distintas, pero que van de la mano, una está dentro de la otra. Una sería la antesala de la otra. Entonces la pubertad irrumpe con todos estos cambios que se dan en lo físico, y va a durar lo que dure todo este desarrollo, y una vez que el desarrollo biológico termine, arranca la adolescencia para preparar al adolescente hacia la vida adulta, con todo lo que tiene que ver con lo psicológico y lo social, el adaptarse a esta nueva etapa que comienza, que va a ser con un nuevo cuerpo y con nuevos roles ante la sociedad. Ya deja ese rol de niño para ir formando el adulto que va a ser mañana. Una vez iniciada la adolescencia, aparece cierta complejidad en entender qué cosas son patológicas y qué cosas son saludables en esta etapa. Podríamos decir que hay ciertos síntomas que aparecen que, si aparecieran en otra etapa de la vida, se podían considerar síntomas patológicos, pero por pertenecer al adolescente son parte de un proceso normal. A esto se lo va a denominar síndrome de la adolescencia normal. Ahora vamos a ver cuáles serían estos síntomas que aparecen que son considerados normal en el adolescente. Uno va a tener que ver con la búsqueda de sí mismo y la búsqueda de su identidad. Siempre hablamos que en esta etapa la tarea fundamental del adolescente es construir su propia identidad ante el mundo. El adolescente va a tener que abandonar ese cuerpo infantil y ese rol infantil, hacer un duelo y empezar a modificar el esquema corporal y el conocimiento de sí mismo para asumir este nuevo rol de adolescente. Otro síntoma es la tendencia grupal. El adolescente va a buscar pertenecer a grupos, pero grupos de pares. Va a buscar identificarse con otros adolescentes. De esta manera él adquiere seguridad y estima personal y se va separando de las figuras parentales, o sea, de los padres, de los adultos. Esto es considerado normal en esta etapa, pero podría llamar la atención en otra etapa como algo patológico, teniendo en cuenta que si somos adultos nos integramos ante la sociedad tanto con niños, con adolescentes o con gente mayor. En cambio, los adolescentes tienen esa exclusividad y esa necesidad de que los grupos que forman son de pares, son con otros adolescentes.
Por otro lado, también está como síntoma la necesidad de intelectualizar y de fantasear. El pensamiento característico del adolescente va a ser el intelectual y también el pensamiento fantástico. Pero que cuando hablábamos de niñez hablábamos que el niño relaciona todo con la fantasía, con lo imaginario. Bueno, el adolescente empieza a dedicarle más tiempo también a lo intelectual, pero no abandona este pensamiento fantástico. Esto va a surgir porque necesita adaptarse y entender la realidad, ya no tanto desde la imaginación, sino la realidad del contexto real. Y esto va a hacer que se ensimisme, que piense mucho más tiempo, que pase más tiempo solo, que por ahí esté colgado. Ellos le van a dedicar mucho tiempo a esta intimidad, a esta soledad, estar pensando y reflexionando. Y esto es lo que le va a ir permitiendo de a poco ir adaptándose, ir entendiendo la nueva realidad. Incluso muchas veces pasa que aunque estén con otros, están así, ensimismados, colgados. Uno les puede estar hablando y ellos están en la suya, metidos para adentro, en sus propios pensamientos. Esto tiene que ver con esta característica del adolescente de poder entender el contexto en el que está viviendo ahora, desde su nuevo cuerpo, sus nuevos roles, su nueva situación. Esto podría ser considerado patológico en otra etapa, desde el punto de vista de que somos seres sociales y que interactuamos mucho con el exterior. En cambio, el adolescente tiene esta etapa particular en donde le dedica muchísimo tiempo también a su propia intimidad, su propio pensamiento y no tanto al exterior. Exacto como mencionamos antes, en sociabilizar con sus pares, con grupos de gente que esté en su misma edad, en su misma etapa, con los cuales se puede identificar. Con respecto a la niña habíamos hablado de lo mismo. El niño tiende a sociabilizar, a hablar, a ser espontáneo, no tanto a estar ensimismado. Otra característica va a tener que ver con las crisis religiosas. Lo que pasa con el adolescente con respecto a la religión es que se pueden manifestar desde dos polos totalmente opuestos. O pueden ser extremadamente ateos y no creer en la religión, o místicos en donde creen y con mucha fuerza sobre esto. Esto también se puede ver en las ideologías políticas, en donde también muestran cierta pasión, o también en las corrientes filosóficas. Podríamos decir que no tienen un punto medio, que todo es blanco o negro. Creen en una cosa y descartan la otra. Otra característica es la desubicación temporal, donde las urgencias van a ser enormes y las postergaciones a veces son irracionales. Es como si perdieran la noción del tiempo, no pudieran administrar o organizar sus tiempos al momento de desarrollar alguna tarea. Y con respecto a la evolución sexual, la actividad del adolescente va a estar más dedicada permanentemente a la actividad de tipo masturbatorio y de preparación o exploración, y no se va a tratar todavía de una genitalidad procreativa. Va a empezar el inicio de la búsqueda de una pareja, que va a ser de forma tímida pero intensa. Acá puede aparecer el primer enamoramiento, que es un enamoramiento apasionado. Tenemos también como característica del adolescente la actitud social reivindicatoria, en donde va a aparecer esta ambivalencia dual que se da, en donde los adolescentes se van separando de los padres y los padres también van a empezar a sentir que los hijos se alejan. Esto va a provocar una frustración, hacer un duelo por estos padres de la infancia, en donde el adolescente va a sentir que los que cambiaron fueron los padres y que la sociedad misma también va cambiando con él. Piensen que el niño pasa de tener esta dependencia con los padres, en donde los padres le brindan todo, y de golpe aparecen estos nuevos padres en donde le empiezan a dar menos y a exigirles un poco más.
Le ponen límites, le dan responsabilidades, cosas nuevas que se tienen que ocupar o cosas en las que se tienen que ocupar solo. Entonces esto le va a generar un sentimiento de frustración ante la situación, de tener que hacer ese corte, esta ganas de crecer pero a la vez de seguir siendo niño, de seguir dependiendo de sus padres, pero también hacer la suya, como les dicen ellos. Entonces, esto es lo que va a pasar en el mundo adolescente con respecto a esa mirada que va a tener con respecto a los adultos. También se va a dar en el adolescente contradicciones sucesivas en las conductas. Los jóvenes no pueden mantener una conducta lineal, rígida y permanente. Siempre va a haber esta inestabilidad con respecto a la conducta, que se va a dar también con las constantes frustraciones que se dan con respecto al humor y al estado de ánimo. El estado de ánimo, al no mantenerse dentro de una línea estable, va a repercutir en la conducta. Por eso ninguna de las dos se va a considerar como equilibrada, estable, lineal, sino que va a haber siempre muchos cambios en una que hacen que la otra cambie. O sea, el estado de ánimo no es el mismo, la conducta no va a ser igual. Y como ya venimos mencionando, también va a estar esta separación progresiva de los padres, que es uno de los duelos fundamentales que se da en esta etapa de la vida, en donde uno se empieza a separar de estas figuras parentales, de estos roles paternos que había en la infancia, que cambian con la adolescencia. Todos estos cambios, todas estas características del adolescente, hace que el adolescente requiera de mucha actividad psíquica. El adolescente va a tener que reorganizar muchas cuestiones con respecto al cuerpo, a los vínculos con los padres, con el mundo exterior. Todo esto que existía de una manera particular, de golpe se desordena todo, ya lo establecido no es igual, y va a tener que darle lugar a nuevas organizaciones, a nuevas maneras de ver al mundo. No hay que considerar el desorden como algo negativo, sino que es parte de este crecimiento, de esta evolución, y que esto de desorganizar todo tiene que ver con poder reorganizarlo para adaptarse a la nueva situación o a la nueva etapa de la vida que se va a ver el adolescente. Un ejemplo de esto puede ser una mudanza. Me mudo a una casa más grande con mejores comodidades, pero me implica un desorden porque tengo que desorganizar toda una casa para después mudarme y organizarme en la casa nueva. Por eso decimos que no todo desorden implica algo negativo. Venimos hablando que el adolescente tiene que afrontar un duelo. Ahora, ¿qué es un duelo? El duelo se va a definir como un proceso normal. Es una respuesta emocional adaptativa que es necesaria para adaptarse ante una pérdida. Según la RAE, proceso es la acción de ir hacia adelante. En este proceso hay que reajustar las emociones, reestructurar pensamiento y adaptar también las conductas ante esto que se ha desestabilizado o desajustado con respecto a la pérdida, y hay que recolocarse ante las nuevas situaciones que van a aparecer ahora. A mí me parece muy importante entender esto, que el duelo es un proceso normal, que todos vamos a transitar y vamos transitando por la vida por diferentes duelos, y que es un proceso que hay que hacer y que es propio de los cambios que se van dando a través de que vamos perdiendo cosas, y que no escapa esto a la realidad del adolescente, en donde se encuentra con algo totalmente diferente, un cuerpo diferente, una sociedad diferente, padres diferentes. Él mismo va cambiando y se siente diferente. Por lo cual hay que entender que este duelo va a ser necesario para que él pueda adaptarse a la etapa que sigue. A mí me gustó esta frase en particular porque normaliza o humaniza el duelo y le da como otra mirada. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado,
comer cuando tienes hambre y estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera que tiene la naturaleza de sanar un corazón roto. Muchas veces se lo tiene al duelo como un aspecto negativo y nada, tiene mala prensa, diría yo. En cambio, esta frase lo naturaliza y lo pone como algo propio del aprendizaje y del proceso que tenemos que hacer todos ante una situación de pérdida. En el duelo existen generalidades, pero no universalidades. ¿Qué significa esto? Significa que si bien el duelo tiene aspectos generales que comparten unos con otros, que van a ser emociones y sensaciones que pueden estar presentes, pensamientos que se comparten o conductas entre aquellos que transitan un duelo que son similares o iguales, pero va a haber diferentes matices del cómo afronta cada sujeto su pérdida, que van a ser únicos. Esa manera de enfrentar y sobrellevar un duelo y de poder transitarlo y resolverlo va a ser único en cada sujeto. Entonces vamos a hablar de un aspecto general que identifica una etapa de duelo, pero una forma particular de llevarlo adelante. Entonces, las emociones, la intensidad de estas emociones o lo que va a durar ese proceso de duelo va a ser propio de cada persona. Esto nos permite poder empatizar de nuestro rol profesional con respecto a esta persona que transita el duelo, entenderlo como propio. Una vez me pasó que dos compañeros discutían y se peleaban porque uno había perdido a su papá en la adolescencia, a lo cual la otra compañera había perdido a su mamá. Entonces le decía, no, pero yo perdí a mi mamá, es mucho más importante. No pasa por qué duelo es más importante, sino que pasa de cómo tenemos que entender de manera empática lo que está pasando con esa persona que está transitando ese duelo. Con el adolescente va a pasar lo mismo. Cada adolescente va a ir transitando su duelo a sus tiempos, atravesado por las emociones, por lo que va sintiendo, las cuales por ahí pueden ser intensas, por ahí no. Entonces no debemos comparar nunca un duelo con el otro, un adolescente con un otro, porque va a ser totalmente particular y personal y propio de cada sujeto. Entonces lo general del duelo va a ser este momento de adaptación, este proceso, este recorrido que hay que ir haciendo, en donde nos vamos a encontrar atravesados por emociones o sensaciones, pero los modos de sobrellevarlo, transitarlo y resolverlo van a ser totalmente particulares y únicas en cada sujeto. Ahora, ¿cuáles son los duelos que debe atravesar el adolescente? Arminda va a desarrollar su teoría, ella es psicoanalista de niños y adolescentes, y va a plantear que existen 3 duelos fundamentales que el adolescente debe realizar. En realidad son 4, pero estos 3 los tomas como los fundamentales y el cuarto es como que no le da demasiada fuerza. El primero va a tener que ver con el duelo por el cuerpo infantil. Va a vivenciar todos los cambios que se van a ir dando y se va a tener que ir adaptando a este nuevo cuerpo a través de un trabajo psíquico que le permita entender y adaptarse a los cambios del cuerpo adolescente. El otro duelo va a tener que ver con el rol y la identidad infantil. Entonces va a tener que renunciar a la dependencia de los padres, ir aceptando nuevas responsabilidades, nuevos límites. Esto va a hacer que también se le sume la maduración de su sistema reproductor a la posibilidad de que ya puede también ser padre, convertirse en padre o madre en el caso de las niñas. Esto también es un nuevo rol que debe asumir, lo cual implica el duelo de dejarle el rol anterior, el de niño. El tercer duelo es el duelo por los padres de la infancia. Va a ser ese duelo por esas figuras parentales que les permitía tener un grado de protección, de refugio, que significaban para él.
estos padres dejan de existir y se convierten en los padres en donde generan más autonomía que dependencia. Le permiten hacer cosas solo, que si bien por un lado está bueno, como ya lo habíamos hablado anteriormente, por otro lado le genera cierta desprotección o cierto grado de inseguridad. Por eso es que van a tener que duelar a estos padres para aceptar los padres nuevos. Y el cuarto duelo, que es el que ella por ahí no le da demasiada fuerza, pero hoy por hoy es muy importante también desarrollarlo y entenderlo, es el de la sexualidad infantil. El niño, cuando es chiquito con respecto a la sexualidad, se considera bisexual. Y esto es reemplazado por una identidad sexual en donde sí identifica cuál es el sexo con el cual se siente atraído. Hoy es muy habitual que estos temas no son tabú y se hablan mucho, que un chico pueda decir soy bisexual a temprana edad. Esto quiere decir esto, que en realidad el niño es bisexual, no tiene marcada una sexualidad cuando es niño. Y cuando es adolescente empieza a a cuestionarse esto, a verlo, a experimentarlo y a desarrollarlo. Esto quizás en otra época hubiese generado una señal de alerta y no se hubiese podido entender por qué un niño se asume como bisexual. Tiene que ver con esto, con que sí es bisexual. Luego, en la adolescencia, empieza en esta búsqueda de sí mismo, de su identidad, que va a también tener que ver con la sexualidad que él va a querer asumir, empieza a definir su sexualidad. Pero antes de niño, la sexualidad del niño es bisexual. Hoy es normal que nos podamos encontrar con un niño que nos diga abiertamente soy bisexual a temprana edad. Y como estas son palabras que ya no son palabras tabú, nosotros de niños no sabíamos ni que existía esa palabra, en cambio ellos sí, entonces abiertamente nos podemos encontrar con que digan soy bisexual. Tenemos también el lenguaje y la cultura adolescente. El lenguaje del adolescente es muy propio de él, se distingue del lenguaje infantil y a su vez también se va a distinguir del lenguaje del adulto. Ellos crean palabras, tienen sus formas únicas de decir las cosas, distinguiéndose siempre de lo niño y de lo adulto. También en esta etapa está el tema de la música como producción propia o como gustos particulares del adolescente. Hoy está muy de onda los traperos, por ejemplo. Esto también va a pasar con respecto al deporte y a los juegos. Algo muy característico y propio del adolescente de hoy, los juegos por internet, esta nueva figura que aparece el gamer, que es aquel que juega y no solo juega, sino que comparte la producción del juego a través de las distintas redes sociales. ¿Tienen hijos adolescentes o sobrinos o trabajan con adolescentes? ¿Se sienten identificados con esto que vamos viendo hasta ahora? Yo tengo una nena de 11 y un nene de 16, así que tengo las dos etapas en casa. ¿Se escucha? Bárbaro. Yo me siento identificada con todo lo que estás diciendo. El mío 14 y la nena de 5 que está acá al lado mío. Vas vivenciando la teoría Sí, entonces. tal cual, sí. Yo les traje acá un cuadrito, un mini diccionario adolescente en donde podemos ir viendo algunos términos que ellos usan habitualmente. Tenemos por ejemplo TR, que significa todo ritmo. Este ya es conocido y es usado también entre los adultos. Tenemos arre, una expresión que se usa al finalizar de una oración para recurrir al sarcasmo. Es como para contradecir lo que se dice al inicio de la oración.
Como si yo te dijera, ay, qué feo sos, arre, entonces en realidad no te estaría diciendo que sos feo. Por otro lado tenemos crush, que es engancharse o enamorarse. Esta me pasó hace poco que vi una publicación de mi nena en Instagram y hablaba algo de su crush y yo pensé que hablaba de la gaseosa de naranja. Así que bueno, fíjense en lo diferente que son las definiciones de estas palabras para ellos de la que pueden ser realmente para nosotros. Por otro lado tenemos flama, que es algo muy bueno o copado. Flashear, que es imaginar algo loco. Épico, que se trataría de algo extraordinario o muy bueno. Hater, que también es usado entre adultos y también es más conocido, que es odiador en inglés, que se trata de aquellas personas que transmiten a través de las redes sociales mensajes ofensivos hacia otros. Sojoda es como me decís la verdad o la pregunta si me estás haciendo un chiste. Nosotros diríamos, esto es una joda, y ellos dicen, sos joda. Tenemos LOL, que es reírse en voz alta, que es la traducción de esto en inglés. Milipili sería como la creída de nuestra época, creída o agrandada. Manija es alguien que está pasado de rosca o muy entusiasmado. Niño rata es alguien que le dedica mucho tiempo a los jueguitos, estos jueguitos en red o jueguitos virtuales. Otaku es alguien fan de los cómics de anime o dibujitos de anime. Temaiken es un gran tema musical, es lo que sería para nosotros un temón. Y XD es similar a LOL, significa también manifestar que algo es muy divertido. Este salió de los primeros emojis de los mensajes de texto, que hacíamos emojis a través de las letras. Creo que esta era una manera divertida para adentrarnos a este lenguaje adolescente con algunos ejemplos. Bueno, entonces, vamos a decir que el adolescente es al mismo tiempo una persona y una cultura, o sea, una personalidad cultural. La cultura no solo caracteriza a pueblos y comunidades ni naciones a través de sus costumbres y sus tradiciones, sino que también van a distinguir a los hombres en función de sus clases sociales, su sexo o su edad. En este caso, distingue los adolescentes de la cultura adulta a través de sus manifestaciones, ya sea de ideas, de proyectos, de sus actitudes personales. Van a hacer que se diferencie de esta cultura que pertenece a los adultos. Pensemos que la característica principal del adolescente es la búsqueda de la diferenciación con el mundo adulto. Por eso que es muy importante que se tenga en cuenta que tienen su propia cultura y su manera de mostrarse y de vivir el mundo real. Ahora les voy a mostrar un video, guarda con el volumen porque puede llegar a salir medio alto. Y así me di cuenta de que estar con mi familia es más importante que ser buena onda. Papá, lo que acabas de decir es de lo más mala onda. Pues como dice la canción, yo soy de esos amantes a la antigua. Esa canción es muy ñoña. ¿Tan ñoña que es? ¿Buena onda? No, yo soy buena onda. No, pues me da gusto. Y soy buena onda porque no me importa, ¿verdad? Yo no escucho nada. Es buena onda. A ver, ahí retrocedo y les Se escucha muy, muy, muy bajito. Casi nada. Y así me di cuenta de que estar con mi familia es más importante que ser buena onda. Papá, lo que acabas de decir es de lo más mala onda. Pues como dice la canción, yo soy de esos amantes a la antigua. Esa canción es muy ñoña. ¿Tan ñoña que es? ¿Buena onda? No, yo soy buena onda. No, pues me da gusto. Y soy buena onda porque no me importa, ¿verdad? No,
Pues ¿cómo demonios es buena onda? Ya intentamos todo aquí. ¡Momento! Tal vez si eres buena onda, no necesitas que te digan que eres buena onda. Claro que sí. Sí, si no, ¿cómo vas a saber? Con este video quería mostrarle un poco cómo sería el ejemplo de esta relación entre adultos y adolescentes en donde ellos no se abren al adulto ni tampoco dejan entrar al adulto en su mundo, en su vocabulario, en su lenguaje. Que la interacción del adolescente tiene que ser con grupos de pares. Eso es fundamental y es signo de salud. El adolescente va a comenzar su trabajo de separación con los padres, estos padres de la infancia, y se va a alejar de ello, e incluso muchas veces lo va a confrontar o los va a ignorar. Y esto es un proceso sano y adecuado, porque esto es lo que tiene que pasar en realidad. Esta actitud son las que dan cuenta de que se está dando este proceso de separación, en el cual está sumergido o sometido el joven, que esto es lo que le va a permitir conseguir su autonomía en esta etapa de la vida. Entonces es importante subrayar que el grupo de pares son quienes le otorgan la identidad y la pertenencia al sujeto, que busca diferenciarse de los padres y del mundo adulto. Entonces me pareció que estaba bueno este ejemplo porque grafica lo que estas palabras van diciendo, ¿no? Si nosotros vamos a intervenir o abordar situaciones con adolescentes, es muy importante tener esto en cuenta porque por ahí vamos a pecar por no entender que estas características del adolescente con respecto a su cultura, a su lenguaje, no es el pie para que nosotros conectemos o empaticemos con ello, canchereándolas desde ese lugar. Entonces no podemos así decir, está todo piola, porque lo más probable es que consigamos que en vez de generar un contacto con él, nos va a rechazar, va a confrontar o nos va a ignorar, porque el adolescente no quiere que el adulto se entrometa en su mundo adolescente, en su cultura adolescente. Quiere vivenciarlo solo con sus pares, que son los que lo van a entender de la misma manera. Por eso es que tiene gran importancia en esta etapa la amistad. La adolescencia implica una ruptura natural y esperable con el vínculo entre padres, y que el adolescente encuentre en sus pares con quienes compartir experiencias y entenderse. Y acá van a aparecer frases típicas de padres. Yo traje 3, que son las más comunes, que es: antes me lo consultaba todo, ahora no sé nada de su vida. Yo sé que no debería elegir a sus amigos, pero hay algunos que no me gustan nada. Hacíamos actividades juntos, pasábamos el tiempo y nos divertíamos jugando. Ahora me pide que lo deje en la esquina. Estas frases habituales de padres que están también duelando desde esos hijos que se alejan, son muy características de este vínculo que se rompe. Pero hay que entender que juntos a sus pares ellos van a poder compartir las mismas experiencias, entonces se van a entender, se van a identificar, van a poder empatizar y sentirse escuchados, lo cual es un apoyo muy importante para ellos. Van a compartir la misma mirada del mundo y la misma manera de sentirse señalados e incomprendidos por los adultos. Entonces acá lo sano va a ser hacer este proceso de duelo, los hijos de los padres de los hijos, y permitirle este lugar de experimentar nuevas experiencias, de mirar la realidad desde otro lugar, en donde ellos ya no son solo espectadores, sino que ellos mismos van a experimentar y a crear sus propias experiencias ante el mundo. Alfredo Moffat, que es psicólogo social, dice que la tarea del niño es jugar y la tarea del adolescente es transgredir. Otro elemento para entender la importancia
de estas amistades con sus pares tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Esto está comprobado neurológicamente. Cada vez que tienen éxito, que es así como ellos lo van a percibir, en alguna relación social, su cerebro va a segregar una toxina que se llama oxitocina. Esta hormona produce la sensación de bienestar, confianza y reducción de inseguridades, o sea, todo lo que un adolescente en construcción necesita. Entonces, cada invitación que recibo por parte de un amigo, cada mensaje de WhatsApp, cada me gusta en una foto que comparte en sus redes, ser elegido cuando se arma un equipo de fútbol en el recreo, todo esto va a funcionar, va a activar este funcionamiento de esta hormona en su cerebro. Entonces ya no es solamente algo que tiene que ver con lo psíquico y lo emocional, sino que acá tenemos también una evidencia que desde lo físico, lo neurológico, también es importante, y también provoca bienestar y salud para el adolescente. Estas relaciones con el otro, este ser aceptado por el otro, es muy importante. Ahora, en contrapartida de esto, aparece la no aprobación. Entonces, lo que va a pasar es que en esta búsqueda de aprobación y identificación con sus pares, puede haber una alta sensibilidad ante el rechazo. O sea, nadie quiere ser excluido, pero en la adolescencia, donde la necesidad básica del adolescente es pertenecer, esta sensibilidad ante la exclusión se potencia, se siente mucho más fuerte, más intensa. Entonces, cuando los adolescentes sienten el rechazo, se van a encender zonas de su cerebro y a nivel cerebral que van a percibir este rechazo social como una amenaza real a su propia existencia. O sea, lo van a padecer y lo van a sufrir, no solo emocionalmente, sino que haberse afectado esta zona, esta parte del cerebro, también desde lo físico. También el cerebro va a mandar señales al cuerpo de desagrado que van a provocar que se sienta aún peor. Entonces vamos a decir que las intervenciones o los abordajes sobre la adolescencia deben partir de una real comprensión de lo que ocurre, de lo que le ocurre en la subjetividad de ese joven durante esta etapa de la vida. Después, de esta manera, podemos ampliar las demás dimensiones de este sujeto, que puede ser la vida familiar, social, vincular o institucional. Pero primero debemos conocer bien y comprender esta etapa de la vida. Tenemos que saber que cuando hablamos de pubertad y adolescencia, lo hacemos en referencia a un periodo de intensos cambios físicos y psíquicos, que esto repercute fuertemente sobre el sujeto, pero no de forma ordenada y pautada como lo vimos en el teórico anterior de la niñez, sino que acá es como que todo se va mezclando y atravesando el sujeto de una manera mucho más rápida, va a impactar sobre el sujeto todos estos cambios. Entonces debemos estudiar y pensar a toda esta etapa como una etapa intensa de cambios, intensa de actividad psíquica que promueve este paso del niño al adulto de manera muy abrupta. Ahora, para concluir, vamos a ver un video de UNICEF. UNICEF tiene mucho material sobre esta temática. Así que bueno, yo traje un video que me pareció que estaba bueno como a modo de cierre, después de este gran repaso por toda esta etapa para poder comprender cómo piensa, cómo siente y actúa un adolescente en esta etapa. Van a encontrar en la página UNICEF muchos estudios sobre niñez y también sobre adolescencia, así que se la súper recomiendo.
para que puedan ampliar lo que vamos viendo por si les da curiosidad la temática. Perdidos. Así parece que vemos a los adolescentes. ¿Pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo? Pensamos que están en la suya, pero no vemos que hacen suyas las causas que les importan, que no piensan en el futuro cuando están ocupados en construir un futuro diferente. Decimos que son la ley del mínimo esfuerzo y nos perdemos que dejan todo por lo que les apasiona. O pensamos, tienen valores diferentes, pero son los que más valoran las diferencias. La adolescencia es una etapa de desafíos y búsquedas que necesita de la mirada sin prejuicios de los adultos. No están perdidos. Busquemos la forma de encontrarnos. Bueno, esto es todo con respecto a adolescencia. La escucho si tienen alguna duda con respecto a lo que fuimos trabajando. Es más o menos lo mismo, ejemplo más, ejemplo menos de lo que ya tienen en el material. Pero bueno, si tienen alguna duda, aprovechemos o consultas o ejemplos o aporte. Las escucho. El material, perdón, es lo que yo ya había leído de lo que nos habías enviado. Así que a mí no me había quedado dudas, por lo menos. Me había parecido claro. No, no tengo dudas. Lo que no leí todavía es el material porque no lo mandé a imprimir. Pero no, súper clara. Así que la verdad que me siento muy reflejada en muchas cosas porque a su vez de tener un hijo adolescente trabajo con edades mixtas, con chicos judicializados y es verdad, todos de la edad de 4 años en adelante y de ellos tengo 3 adolescentes y es real lo que vos decís, en diferentes juegos te ven como un adulto, no quieres que seas par, está buenísimo abordarlo desde otra manera, así que sí, muy clara, Julieta. Tenía otra propuesta que querías que hagamos hoy, pero ya estamos muy sobre la hora, no nos va a dar el tiempo para hacerla. Les voy a mandar al grupo un material de UNICEF que es un resumen muy similar a lo que tiene el material y a lo que vimos hoy, y algunas cosas que no están, que me parece que están buenas para que tengan. Y por otro lado, les voy a mandar es una nota periodística del diario de La Nación, en donde vamos a ver una carta en donde cuenta su situación, una adolescente, creo que era de 14 o 16 años, en donde tuvo intentos de suicidio y también estuvo internada en un centro psiquiátrico, coincidiendo con época de pandemia, así que era el aislamiento del aislamiento, que me parece que está muy interesante también sumarle a todo lo que ya vimos a través de la teoría y los diferentes autores, la mirada del adolescente. En primera persona, cómo se siente él y cómo vive él esta etapa llena de cambios y cómo se siente y qué consecuencias trae para su salud mental el tener que afrontar esta crisis. Así que bueno, lo voy a compartir después al grupo para que hagan las dos cosas. Lean el material y después lean esto para poder después, la clase que viene, poder trabajarlo. Léanlo y marquen o hagan un punteo de las cosas que pueden asociarlo con todo lo que ya vimos desde la teoría. Que la semana que viene, cuando arranca la clase, lo vamos a trabajar todos juntos. Que me parece que va a estar bueno. Así que bueno, si no tienen ninguna otra duda, creo que esto es todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Después les mando todos al grupo de WhatsApp.